Hola, ¿cómo están? Ahora traje una ecuación íntegro diferencial. ¿Por qué íntegro diferencial? Porque es una ecuación diferencial, pero además dentro de la ecuación diferencial hay una integración que no podemos resolver porque dentro de la integral está la misma función que no conocemos, que es y en el dentro de la integral es y de u, porque no podemos ocupar la misma letra, pero estamos definiendo que la derivada de y evaluada en t va a ser igual a un conjunto de funciones que dependen de t. Recuerden de que esta integral, al tener un límite de integración que depende de t, también es una función de t, y el resto son operaciones de restas y una multiplicación. Entonces nos piden encontrar cuál es la función que cumple con esa igualdad y que además pasa por el punto 0,2. ¿Ya? Cuando evaluamos en el parámetro t en 0, la función y que no conocemos vale 2, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es empezar a ocupar agrupaciones y vamos a ocupar la transformada de Laplace, pero como tenemos una integral dentro de la igualdad, tenemos que ocupar una propiedad que se llama convolución. Voy a explicar un poco de qué se trata. Entonces, primero voy a explicar un poco el contexto. Entonces vamos a decir de que la convolución entre una función cualquiera y otra función es un producto interno que por lo tanto cumple con la condición de que tal producto es conmutativo, ¿ya? Y esto se define como la integral y lo voy a hacer pensando de que es f y g, siempre es una integral entre 0 y t, por eso el ejercicio tiene una integral entre 0 y t para que podamos ocupar la convolución. Y aquí lo que vamos a decir es que esto es, bueno, dije que iba a partir con f, pero en realidad da lo mismo. F, pero evaluado en t menos una variable cualquiera, que es la variable de integración. En este caso voy a ocupar u para que sea la misma variable que estoy ocupando en la igualdad de arriba. Esto es solamente un repaso. Y ahora, multiplicado por la otra función, g, pero evaluado en u, integrado segundo. Entonces, si observamos, esto se parece bastante a lo que teníamos en la parte de arriba del problema. O sea, esto es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, tenemos que aplicar algún tipo de operaciones para que quede más parecida a lo que yo tengo en la igualdad. Recuerden que este es solamente un repaso. Este es el producto interno llamado convolución. Y vamos a hacer otro recordatorio de que si tenemos la transformada de Laplace aplicado a una convolución, esto tiene una propiedad muy útil en la transformada de Laplace, que es lo mismo que decir que esto es la transformada de Laplace de f multiplicado por la transformada de Laplace de g. Recuerden de que la transformada de Laplace es un operador lineal, pero tiene esta propiedad muy particular que está relacionada con el producto, y lo transforma en la transformada de Laplace de un producto. O sea, es la única relación que hay, o que se me ocurre en este momento, que está asociada a un producto de transformadas de Laplace. ¿Ya? Entonces, ocupando estas dos propiedades, vamos a tratar de resolver de nuevo esa ecuación íntegro diferencial porque combina una ecuación diferencial con una parte que está integrada, ¿ya? La única posibilidad de resolver una ecuación íntegro diferencial, si es que no conocemos la función que está dentro de la integral, es ocupando la convolución, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es, digamos que este es el paso 3, pero en realidad el paso 1 y el paso 2 es solamente un repaso. Vamos a decir de que la derivada de i de t, y aquí lo que voy a hacer es multiplicar el elevado a t que está fuera, distribuyéndolo en todas las sumas o restas en este caso. O sea, voy a distribuir. Ya, y entonces esto me va a quedar 2 por e elevado a t menos e elevado a t, que puede entrar dentro de la integral, pero en realidad eso depende de nosotros. Si nosotros queremos que entre de la integral o salga de la integral, según lo que nosotros nos convenga. Lo voy a introducir dentro de la integral porque quiero que se relacione con la propiedad de la convolución. Entonces, como el e elevado a t es constante para la integral, porque la variable de integración de la integral es u, puedo dejarlo dentro o fuera. En este caso lo voy a dejar dentro. Entonces voy a mantener la integral entre 0 y e elevado a t, y ahora voy a decir, como tengo e elevado a t por e elevado a menos u, por propiedad de exponencial, esto es lo mismo que decir e elevado a t menos u, ¿ya? Por
y evaluada en u, que no la conocemos, en du. Y observamos de que esta función está evaluado en t menos u. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir 2 elevado a t menos la integral de 0 a t de f de t menos u por i de u. No vamos a poner g porque no quiero que nadie se confunda, pero vamos a decir de que en realidad es una función evaluada en t menos u, ¿ya? Por i de u. Esa es la definición de convolución, asociado a f y a u, ¿ya? Entonces, este va a quedar 2 elevado a t menos, y ahora en lugar de escribir una integral, voy a escribir la convolución. La convolución de f de t, ahora está evaluado en t, porque esa es la definición de convolución, por i evaluado en t. Entonces recuerden, la integral tiene variable de integración u, pero la definición de convolución dice que si yo tengo f de t y g de t convolucionados entre sí, es lo mismo que decir la integral entre serie t de f de t menos u por i de u, donde u es la variable de integración, ¿ya? Entonces, aquí, disculpen, voy a cambiar este, se coloca como un asterisco para decir que es convolución, no es un producto, ¿ya? Entonces, ¿quién sería f en mi caso? F en mi caso va a ser, voy a copiar todo lo que está sin la convolución, f de t va a ser e elevado a t, porque esa es la función que estoy evaluando en t menos u, ¿ya? Y la otra tengo que dejarla como i de t, porque no la conozco, ¿ya? Por lo tanto, voy a reemplazar toda la igualdad que tengo en el primer paso, haciendo el desarrollo que hice en el paso 3, y voy a borrar un poco para ocupar mejor el espacio, y voy a decir que i' de t es igual a 2 por e elevado a t menos la convolución de e elevado a t por aplicado a la convolución de i de t. Entonces voy a escribir solamente desigualdad y el resto se asume de que lo vamos a simplemente recordar. Me refiero al paso 2, que es la fórmula de la transformada de Laplace que vamos a ocupar. Entonces voy a pausar el video y voy a escribir simplemente esa igualdad. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es, como ya tenemos la igualdad ya no como una ecuación íntegro diferencial, sino que simplemente como una ecuación diferencial, ahora voy a aplicar la transformada de Laplace a ambos lados, respetando las reglas de la operación lineal. O sea, cuando tengamos una suma, vamos a hacerlo como suma, y cuando tengamos una convolución, ahí vamos a aplicar la propiedad de la convolución. Entonces, el lado derecho dice que es la transformada de Laplace de i' de t. Lo vamos a dejar así porque el i' de t está solo, no está multiplicado por nada. En cambio, aquí, como tenemos un producto de una constante por una función, yo voy a decirte que esto es 2 veces la transformada de Laplace de elevado a t, que esa sí la podemos calcular muy fácilmente porque está en la tabla. En realidad esa es una transformada de Laplace ocupando el primer teorema de traslación, pero en realidad uno se la puede también memorizar y no verla como primer teorema de traslación. La vamos a multiplicar por 1 para aprovechar de explicar y hacer un repaso de lo que es el primer teorema de traslación. ¿Ya? Aquí vamos a poner el menos porque es un operador lineal, y aquí vamos a colocar la transformada Laplace de esa convolución, que de nuevo es un producto interno. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ocupar vamos a ocupar una S mayúscula para las fórmulas y los resultados de la transformada Laplace, pero recordemos de que el parámetro S es un parámetro que nos va a servir temporalmente, porque después vamos a volver aplicando la transformada de Laplace inversa cuando sea conveniente, y vamos a volver a la variable t. Entonces la variable s, que es un parámetro, solamente es un parámetro de paso, que nos va a servir para poder resolver algebraicamente este problema y no tener que hacer integrales, porque la gracia de la transformada de Laplace es que para cualquier ecuación diferencial, si tenemos el conocimiento de las fórmulas y la vuelta ocupando la transformada de Laplace inversa, es que no tenemos que integrar en ningún momento.
Esa es una de las gracias que tiene la transformada de Laplace, además de que nos sirve para resolver este problema en particular, que no se puede resolver por otro método, ¿ya? Entonces, bueno, ocupando la fórmula. La transformada de Laplace de la derivada, esto tiene una fórmula que se puede demostrar, pero aquí no estamos tratando de demostrar nada, sino que es S, que es el parámetro independiente, por la transformada de Laplace de la función sin derivar, que por supuesto que no la conocemos, por lo tanto, esa va a ser mi nueva variable, la transformada de Laplace de I, que después le puedo llamar de otra forma, pero me falta decir que tengo que restar la I evaluada en cero. ¿Por qué en cero? Porque así está definido para la transformada de Laplace, tiene que ver con que el operador transformado de Laplace es la integral entre 0 e infinito, entonces se evalúa el límite cuando la variable de integración tiende a infinito, y evaluado en cero, por eso aparece el I de cero en este caso. Eso se puede demostrar, pero no es el objetivo del video. Bueno, bien, entonces, esto va a ser dos veces la transformada de Laplace de la función 1, ¿ya? Multiplicada por e elevado a t. Entonces lo que vamos a hacer es la transformada de Laplace de 1 y eso lo vamos a desfasar en 1. ¿Ya? Entonces, si alguien no lo entiende, lo voy a tratar de explicar mejor. Entonces, primero vamos a calcular la transformada de Laplace de 1. Lo voy a hacer en otro color para que se entienda lo que estamos haciendo. Yo sé que eso se puede llegar muy fácil, pero por si alguien no es tan rápido con la transformada de Laplace, lo voy a explicar aquí aparte. Entonces, Laplace de 1 en realidad es Laplace de t elevado a 0, porque nosotros sabemos hacer la transformada de Laplace de cualquier potencia de t, ¿ya? Cualquier polinomio de t, t elevado a n, sería, aquí lo voy a escribir también, como un recordatorio, t elevado a n es simplemente n factorial dividido por s elevado a n más 1. Ah, y no me deja escribir porque esto está muy al borde. N más 1. Así. Esa fórmula me voy a mover porque estoy tapando un poco. Esta fórmula la pueden encontrar en Wikipedia, en formulario, está en todos lados. Y recordemos de que 0 factorial es 1, ¿ya? Por definición. No tiene una explicación de por qué es 1, sino que por definición es 1 para evitar justamente lo que nos pasa en el 0, ¿ya? No voy a entrar en detalle qué hubiese pasado si el t no es un número natural o 0. ¿Ya? Pensemos, asumamos de que estamos trabajando solamente en n's pertenecientes a los naturales, incluido el 0. ¿Ya? Entonces, en el caso del t elevado a 0, va a ser 0 factorial, que ya dijimos que era 1, dividido por s elevado a 0 más 1, porque el n en este caso vale 1. Por lo tanto, esto es simplemente 1 sobre s. Entonces, esa es la transformada de Laplace de 1. Es la más básica de todas, es la que uno primero se aprende, pero ahí está el desarrollo de por qué es 1 sobre s. Lo que me dice el primer teorema de traslación es que ahora que está multiplicado por e elevado a t elevado a 1 por t, tengo que desfasar ese resultado, aquí me quedo muy poco tiritón, tengo que desfasar el s en una unidad hacia atrás. Por lo tanto, es 1 dividido por s menos 1. Insisto, eso se puede demostrar, pero no es el objetivo ahora demostrarlo, pero así como funciona y así como se justifica de alguna manera, que la transformada de Laplace de e elevado a t es 1 sobre s menos 1, ocupando el primer teorema de traslación. Ya. Luego, tengo que restar la transformada de Laplace de la convolución de esas dos funciones. La primera la conozco, s elevado a t, es la misma de antes. Por lo tanto, esto va a ser 1 sobre s menos 1, y por propiedades de convolución, esto está multiplicado, no convolucionado, sino que simplemente multiplicado, por la transformada de Laplace del segundo término, que en este caso no la conozco, por lo tanto lo voy a dejar así. Y como dije antes, a esto le voy a llamar f de s. A su vez, este también es f de s. Y ahora, por ahora, esto se volvió un problema algebraico porque tengo FDS en un lado y tengo FDS en el otro. Entonces lo que voy a hacer es llevar todos los FDS al lado izquierdo, así que así se prefiere, y todo lo que no tenga FDS lo voy a llevar al lado derecho y voy a resolver algebraicamente. Entonces, FDS tengo en el lado izquierdo multiplicado por S y en el lado derecho lo tengo multiplicado por menos 1 dividido por S menos 1. Por lo tanto, si yo quisiera
factorizar y dejar todo en el lado izquierdo, esto es lo mismo que decir S más 1 sobre S menos 1 multiplicado por f de s, y recuerden que f de s es la transformada de Laplace de la i de t que no conocemos, por lo tanto lo tenemos que dejar así. Y en el lado derecho voy a dejar todo lo que no tenga f de s, que es el i de 0, que está con un signo negativo, por lo tanto pasa al lado derecho como positivo, y vemos que vale 2, porque la condición de inicio decía que valía 2. Por lo tanto, esto es 2 por... Entonces aquí voy a factorizar porque veo que hay un 2 y hay otro 2. Factor de 1 más 1 sobre s menos 1. Ahí, de nuevo me quedó un poco feo el 1. Bueno, es lo que hay. Es lo que se puede hacer. Entonces, voy a sumar esas dos fracciones, la fracción del lado izquierdo y el lado derecho, para poder hacer álgebra de una mejor forma. O lo que puedo hacer es decir, podría multiplicar por s menos 1 ambos lados, pero hay gente que no le gusta multiplicar por cosas que no están claras si son distintas de 0 o no. Se asume de que es distinto de 0 porque si no, no podríamos aplicar la transformada de Laplace del s menos 1, pero si a alguien no le gusta hacer ese paso o no lo quiere hacer todavía, lo podemos hacer más adelante, ¿ya? Si alguien se confunde con eso, mejor lo que vamos a hacer es decir que esto es s más 1 sobre s menos 1, que eso es s por s menos 1 más 1 dividido por s menos 1. Y voy a hacer un poco más grande este s. ¿Ya? Ahí lo que hice fue amplificar el s para dejarlo como s por s menos 1 dividido por s menos 1. Estoy amplificando, multiplicando por 1. Esto sigue estando multiplicado por f de s. Y esto es lo mismo que decir 2 veces s menos 1 más 1. Y esto dividido por s menos 1. Y ahora ya como que queda más claro que sí puedo multiplicar por s menos 1 porque tengo el mismo denominador en ambos lados de la ecuación. Entonces voy a multiplicar por s menos 1 y voy a ver qué me queda. En el lado izquierdo me va a quedar s cuadrado menos s más 1 por f de s igual a 2 por s menos 1 más 1, es simplemente s, 2s. ¿Ya? Y esto, si yo procedo a dividir, esto me va a quedar como 2s dividido por s cuadrado menos s más 1. Ya, entonces lo que voy a hacer, aquí me quedó un poco torcido la pantalla. Ya, no quedó perfecto, pero quedó mejor. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es tratar de ocupar propiedades algebraicas para poder entender y comprender mejor cuál va a ser la transformada de Laplace inversa, porque tengo que aplicar transformada de Laplace, pero transformada de Laplace inversa me refiero. Pero en este caso, si yo ocupo transformada de Laplace inversa en este paso, no voy a tener claro cuál es la transformada de Laplace, por lo tanto voy a tratar de ocupar algunas propiedades, ¿ya? Para escribir esto algebraicamente distinto. Entonces, lo primero que voy a hacer es manipular el denominador. Entonces, si yo manipulo el denominador, esto me va a quedar s menos un medio. O sea, ¿qué es lo que se hace habitualmente? Se hacen fracciones parciales, pero yo no puedo hacer fracciones parciales siempre, porque puede ser que las fracciones parciales ya estén desplegadas de alguna forma, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es, no está terminado ese denominador por si acaso, es tratar de completar cuadrados y tratar de escribirlo como una suma de cuadrados. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque las transformadas de Laplace más conocidas están escritas como sumas de cuadrados, ¿ya? Con el coseno y el seno. Entonces, eso quiere decir de que probablemente mi función está relacionada con el coseno y con el seno de algo, ¿ya? Entonces, si yo tengo s cuadrado menos s más 1, y lo escribo como s menos un medio, ¿por qué menos un medio? Porque si yo elevo al cuadrado, el primer término me va a quedar s al cuadrado, que es el que tengo aquí, el segundo término va a ser el doble del producto de los dos, o sea, me va a quedar 2 veces por s por menos un medio, o sea, el 2 me va a simplificar el menos un medio y me va a quedar
menos S. ¿Y qué me está quedando? El cuadrado del segundo, que el cuadrado del segundo término en mi caso va a ser un cuarto. Por lo tanto, lo que me falta es escribir cuánto le falta al 1 cuánto le tengo que sumar al 1/4 para llegar al 1, le tengo que sumar 3/4. Y por un truco algebraico, yo voy a escribir no 3/4, sino que voy a escribir raíz de 3/2, todo eso elevado al cuadrado. Esto es muy común en transformada de Laplace, escribir como cuadrados. No importa que los cuadrados no estén perfectos, ¿ya? Pero lo importante es que esté escrito como una función de s al cuadrado más un número al cuadrado. Con eso ya tenemos bastante. Entonces, solamente por un tema de espacio voy a pausar el video y voy a volver a escribir esto arriba para poder seguir haciendo los trucos algebraicos que tenemos que hacer para resolver esa transformada de Laplace. Ya, entonces ahora como cuarto paso, coloqué la misma expresión que teníamos en el último paso anterior, que teníamos 2 por s dividido por s menos un medio al cuadrado más otro número al cuadrado, que en este caso es el raíz de 3 medios al cuadrado. Entonces, dejé un espacio a propósito. ¿Por qué dejé un espacio a propósito? Porque vamos a hacer una suma cero, lo voy a hacer en otro color para que se entienda que es solamente un truco algebraico. ¿Por qué? Porque yo quiero ocupar la propiedad de, lo voy a anotar acá, vamos a decir de que coseno de omega t, actualmente se ocupa omega porque está asociada a las vibraciones, ¿ya? Entonces, pero se puede ocupar cualquier letra. La transformada de Laplace de coseno de omega t va a ser s cuadrado más w al cuadrado. Esa fórmula la pueden encontrar también igual que las anteriores, en Wikipedia, los formularios, etc. Está en todas partes. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que nos vamos a dar cuenta, es que el S está desfasado en un medio, ocupando el teorema de la traslación, por lo tanto necesitamos de que el S de arriba también esté desfasado en menos un medio. Pero si nosotros solamente lo desfasamos menos un medio, cambiamos la expresión, por lo tanto tenemos que sumarle un medio para balancear la expresión, ¿ya? Entonces, lo que ahora vamos a hacer es volver a escribir el f de S como una suma. Entonces, mi primer sumando va a ser S menos un medio dividido por el mismo denominador del paso anterior. Y ahora nos damos cuenta de que esa expresión sí tiene transformada de Laplace inversa relativamente sencilla de darnos cuenta. Después vamos a explicar cómo ejecutamos el primer teorema de traslación. El primer teorema de traslación ahora a la inversa. Bueno, eso es hasta aquí, hasta ese paréntesis que puse artificialmente. Y ahora lo que tengo que hacer es hacer el segundo sumando. El segundo sumando es 2 veces por un medio, que es simplemente 1. Ah, bueno. Entonces voy a aprovechar de escribir, porque yo hice ese cambio para ocupar la transformada inversa del coseno. Pero me doy cuenta de que en realidad también voy a necesitar la transformada de Laplace del seno. La transformada de Laplace del seno, de omega t para ocupar el mismo omega y hacerlo más simple, es lo mismo, solamente que en lugar de estar con un s arriba, está con el omega. Por lo tanto, el omega, observen que no depende de eso, por lo tanto, no es necesario que esté desfasado, pero sí tiene que estar, ¿ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer también con otro color es que voy a multiplicar por raíz de 3 medios dividido por raíz de 3 medios. ¿Para qué? Porque este raíz de 3 medios lo voy a ocupar para que esté la transformada de Laplace directa, y el otro raíz de 3 medios simplemente lo voy a dividir o multiplicar a la inversa con el resultado de la transformada de Laplace inversa, ¿ya? Entonces, ahora que ya conozco la transformada de Laplace, porque ya descubrí los trucos que había que hacer, que sumamos un 0 y multiplicamos por un 1, es que voy a aplicar transformada de Laplace a la inversa a ambos lados. Yo sé que la transformada de Laplace de inversa de f de s va a ser simplemente i de t, que es lo que yo quería encontrar. Y ahora tengo que ocupar las fórmulas y los teoremas de traslación. Entonces, la primera parte dice que es 2 veces s menos un medio
por S menos 1 medio más raíz de 3 medios al cuadrado. Si nosotros pensamos solamente en la transformada de Laplace, inversa, si no estuviera el menos 1 medio, esto sería 2 veces coseno de raíz de 3 medios por t. Pero como está desfasado en menos 1 medio, esto tiene que estar multiplicado por el primer teorema de traslación por e elevado a t medios. Recuerden que si estuviera desfasado en 1, sería s menos 1. Pero como está desfasado en menos 1 medio, está multiplicado por e elevado a 1 medio de t. O elevado a t medio. ¿Ya? Entonces ahí ocupamos el primer teorema de traslación para la primera parte. Más, ahora tenemos que aplicar la transformada inversa para el otro sumando, con la parte que está encerrada en ese círculo rojo. Entonces, cuando está multiplicado con el raíz de 3 medios arriba, todo eso es la transformada de Laplace de, vamos a dejar un espacio, seno de raíz de 3 medios t multiplicado por e elevado a t medios también, porque está desfasado en un medio la parte del s. Ya recuerden que la parte de arriba no tiene que tener ningún desfase porque es una constante. Pero eso tiene que estar dividido por raíz de 3 medios. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 y dividir por 3, que es lo mismo que dividir por raíz de 3 medios. Entonces ahora uno dice, bueno, ¿será esta la solución? Si nosotros ejecutamos correctamente el procedimiento y no cometimos ningún error algebraico, esa debería ser la solución. Una forma de verificar de que esa es la solución, primero, lo más lógico es evaluar t en 0. Si evaluamos t en 0, nos va a quedar 2 por coseno de 0, que es 1, por e elevado a 0 dividido por 2, que es elevado a 0, que también es 1. Por lo tanto, me va a quedar 2 por 1 por 1. 2 por 1 por 1 es 2. Y el siguiente sumando, cuando evaluamos en 0, el elevado a 0 dividido por 2 también me da 1, pero seno de 0 me da 0. Por lo tanto, ese 2 raíz de 3 al menos no afecta el punto inicial. Sí podría afectar en los sucesivos valores de t. Pero para verificar por completo si esa es la solución, lo que tendríamos que hacer es reemplazar en la primera ecuación, ¿ya? Resolver la integral, que ahora la podríamos resolver porque como ya conocemos y, tendríamos que evaluar y en u, pero es simplemente cambiar los t por u y multiplicar por e elevado a menos u. Por lo tanto, en lugar de quedarnos el 2 coseno por e elevado a t medios, nos va a quedar 2 coseno de raíz de 3 medios u por e elevado a u medios menos u, que es lo mismo que decir menos u medios. Y más 2 dividido por raíz de 3, seno de lo mismo, raíz de 3 medios u por e elevado a u medios menos u, que sería lo mismo que menos u medios. Y ahí, para resolver eso, tenemos que aplicar integración por parte o alguna tabla de integración. Y ese resultado tenemos que evaluarlo en t y evaluarlo en 0, que algunas cosas se van a quedar dependiendo de t y otras cosas van a ser constantes. Hacer la resta con el 2 y eso multiplicarlo por e elevado a t. Y eso debe ser igual a la derivada de esa expresión, que tendríamos que ocupar regla de cadena 2 veces y hacer las sumas. Perdón, regla de cadena también, pero regla de producto principalmente. Tiene una regla de la cadena, pero una regla de cadena relativamente fácil. Por lo tanto, si ustedes quieren verificar, los invito a verificarlo, pero está revisado, lo fui chequeando a medida que fui haciendo el video, así que no debería haber ningún problema. Así que muchas gracias por ver y nos estamos viendo. Chao, chao.